¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a Debate 22. En esta ocasión me gustaría iniciar preguntándoles qué es la democracia. Hay tantas definiciones como pensadores y teóricos de la política, pero sin duda tras el último proceso electoral federal del año 2018, la mayoría de los mexicanos sentimos la certeza de haber alcanzado la categoría de una sociedad democrática que elige con su voto libremente, independientemente de qué posición jugamos o en qué posición quedamos. Este proceso electoral no solo fue histórico por conseguir un carro completo para un partido debutante, me refiero a Morena, también lo fue por la cantidad de ciudadanos, instituciones, organismos nacionales e internacionales, partidos políticos y tribunales que vigilaron y llevaron a cabo este proceso de la mano, por supuesto, del Instituto Nacional Electoral. Hoy nos aseguran que nuestra democracia necesita un guardián para las elecciones por venir. Pero un hombre ha asegurado que ese guardián ya existe, y es el INE. Este hombre es su consejero presidente, me refiero al doctor Lorenzo Córdoba, quien hoy nos acompaña en Debate 22. Lorenzo, buenas noches, qué gusto. Gaby, un gusto de saludarte. La verdad, muy agradecido por poder estar contigo y platicar en esta ocasión contigo de cara a un auditorio selecto como el tuyo. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Las elecciones federales y locales del próximo año, el 2021, serán las más grandes y complejas de toda la historia, en un contexto también delicado. Platícanos quién es realmente el guardián de la democracia. ¿Lo es el INE? Bueno, constitucionalmente, aunque por supuesto el INE, si bien es una institución que para poder cumplir con su cometido requiere de la participación y del compromiso de todas y todos los ciudadanos, empezando por supuesto por quienes se convierten el día de la elección en funcionarios responsables de recibir y contar el voto de sus vecinos. Estamos hablando de alrededor de 1 millón de mexicanas y mexicanos que cumplen esta tarea esencial para la certeza y sobre todo para la salvaguarda del sentido y de la libertad del voto de los mexicanos. Pero desde este punto de vista podríamos decir que si bien hay un responsable de salvaguardar que las elecciones lleven a buen puerto, y ese pues es el INE, basta leer el artículo 41 constitucional, pues siempre la democracia es, como nos gusta, como me gusta decir, una construcción colectiva y por lo tanto requiere muchas responsabilidades compartidas. Desde este punto de vista, todos tenemos que velar para que el proceso electoral llegue a buen puerto. Y esta presunta polémica, que yo no veo que haya sido tal, se debió a unas declaraciones del presidente de la República, que a la luz del marco constitucional yo interpreto como un fuerte, muy fuerte llamado de atención del presidente a todos los funcionarios públicos, pero particularmente a los que están subordinados a él, a los funcionarios y funcionarias federales, específicamente los que son responsables de administrar los programas sociales y los recursos y que tienen bajo su responsabilidad el uso de recursos públicos, para que no se les vaya a ocurrir violar la Constitución, porque como cualquier ciudadano, el presidente va a denunciarlos si sabe de alguna irregularidad. Y desde ese punto de vista, esas denuncias que se presentan no más que ante dos instituciones, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales o bien, pues desde acá estaremos muy atentos para recibir cualquiera de esas denuncias, además de cumplir nuestra tarea constitucional de vigilar que todos los servidores públicos, todos sin excepción, desde el presidente de la República hasta los funcionarios municipales, se apeguen a lo que dice la Constitución, es decir, actúen con imparcialidad en el ejercicio de su cargo y cuiden el uso de los recursos para que esos no sean utilizados para favorecer o perjudicar a algún partido político, ¿no? Claro, y qué bueno que lo apuntas, porque es una polémica que a lo mejor los augureros del desastre querían hacerla directamente con el INE, pero la vigilancia está en todas partes. Creo que lo acabas de apuntar muy bien, Lorenzo. Es una falsa polémica que se quiso inventar en esta lógica, que también es delicada, pero lamentablemente está allí, de algunos que quieren dolosamente, intencionalmente, colocar al INE como si fuera una de las partes en contienda. Exacto, Y esto sí. es una falsa polémica y una dolosa pretensión, porque el INE no es una de las partes. El INE como árbitro, por mandato constitucional, está por encima de las partes. Por eso desde el INE hemos querido interpretar en un sentido
constitucional lo que ha mencionado el presidente de la República a propósito de los guardianes de las elecciones. El INE respeta mucho las distintas posturas políticas, pero se coloca por encima de ellas. Hay quien ha pretendido decir, por cierto, en documentos apócrifos cuya validez nadie ha sustentado, y en donde se sostiene o se pretende sostener que el INE forma parte, que el INE está a favor o en contra de alguien o de algún actor político o de algún gobierno, porque esta es una falacia que mucho me temo lo único que pretende es querer construir una narrativa de descalificación del árbitro de las elecciones. Totalmente. Y yo creo que con la llegada, por cierto, Gaby, de 4 nuevos colegas hace apenas unos días, se refrenda la confianza de todos los actores políticos en quien va a arbitrar las elecciones y nos obliga a nosotros, por supuesto, a colocarnos por encima de los actores. Nos toca arbitrar a quienes son actores políticos. Y creo que lo dices muy bien, Lorenzo, este tema de cómo de repente personas cercanas al gobierno o a la Cuarta Transformación o fuera de ella, han querido posicionar al INE como un partido de oposición, un punto que tú acabas de aclarar. Y creo que sembrar la duda en las instituciones, pues sí es algo muy delicado. Has señalado que te preocupa, justamente lo acabas de mencionar, esta narrativa contra los órganos electorales en cara, pues a un proceso muy, muy importante. ¿Cómo toma el INE y qué hace al respecto desde donde tú estás sentado cuando justamente se pone en duda esta credibilidad de la institución? Mira, lamentablemente venimos de una historia y así hay que entender, pues, para poder entender al sistema electoral mexicano hay que partir de esta premisa. En muchos países, su sistema electoral está fundado en la confianza. Por eso te explicas que, por ejemplo, en Inglaterra ocurran fenómenos durante las elecciones que si ocurrieran en México serían un escándalo. Por ejemplo, y te lo cuento habiendo sido observador en el referéndum del Brexit. Y perdón, porque una anécdota explica mucho justamente el punto que quiero señalar. A un cierto punto, en una casilla en Inglaterra, en el Brexit, se les estaban acabando las boletas electorales, las boletas del referéndum. Un funcionario de la casilla tomó una boleta, se salió de la mesa de votación y se fue a sacar fotocopias para que la votación siguiera. Tú imagínate que en el INE, en lugar de boletas en papel seguridad, las supliéramos por fotocopias. Sería un escándalo. Bueno, el sistema británico está fundado en la confianza. El sistema electoral mexicano es un sistema que hemos venido construyendo trabajosamente a lo largo de 3 décadas para inocular la desconfianza. Por eso es algo normal que los actores políticos, tratando de abonar en su favor, siempre, invariablemente, traten de construir una narrativa de desprestigio y descalificación, incluso a priori del árbitro electoral, de la autoridad electoral. Me acuerdo mucho, Gaby, de una frase que me encanta citar, de Eduardo Galeano, el célebre ensayista uruguayo, que hablando del fútbol, le gustaba mucho el fútbol y tiene un librito sobre el fútbol en donde hace una reflexión, le dedica un ensayo al árbitro. Y dice, el árbitro está condenado a quedar mal con todos, porque queda mal con quien gana, porque el que gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y por supuesto queda mal con quien pierde, porque el que pierde va a decir que perdió por culpa del árbitro. Es parte de lo que ocurre con la autoridad electoral, y más en un país en donde, insisto, todavía la desconfianza forma parte, parecería, del DNA de los actores políticos. Por eso el INE está desde ahora tratando de hacer mucha pedagogía, explicando cada una de las etapas que van a venir en el proceso electoral de 2021, que bien señalabas, va a ser el más grande de nuestra historia, sea por el número de potenciales electores, sea por el número de cargos en disputa, que es inédito, precisamente tratando de abonar y construir a priori, a partir de explicar oportuna y lo más eficazmente posible, qué es lo que va a pasar. Totalmente. Y esto es particularmente importante, Gaby, en un contexto en el que además la pandemia se vuelve en un elemento disruptivo que afecta a todos los ámbitos de la vida social y, por supuesto, también las elecciones, claro, que tendrán que tener modalidades distintas de aquí en adelante, ¿no? Y justamente, Lorenzo, vamos a hacer una muy breve pausa y regresando acabas de tocar el punto que quiero platicar contigo. Estas elecciones en tiempos de infodemia y en tiempo de coronavirus, ¿te parece bien?
Perfecto, encantado, Gaby, gracias. Hacemos una muy breve pausa y regresamos a Debate 22. Estamos platicando con el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Acuérdense que tenemos nuestras redes sociales para esta conversación, para que también opinen, para que también debatan con nosotros, y el hashtag Debate 22. Hacemos una pausa, ya volvemos. El deporte y mi familia me han fortalecido para enfrentar cada adversidad y superarme cada día. Las competencias me han enseñado a vencer las adversidades y mantenerme lejos de las adicciones. El deporte te hace mejor, te fortalece y es la fórmula para superarse en la vida. No se necesita más. Un verdadero campeón es aquel que se mantiene atento y nunca baja la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Muchas gracias por continuar con nosotros en Debate 22. Soy Gaby Tlaseca y estamos conversando con el consejero presidente del INE, con el doctor Lorenzo Córdoba. Lorenzo, decíamos antes de ir a esta pausa que unas elecciones en tiempos de infodemia pues son un gran reto porque entran en juego también las redes sociales, malditas o benditas, y por supuesto el tema del coronavirus. Platícanos. Mira, Gaby, por lo que tiene que ver con lo que ahora llaman infodemia, y que pues es el fenómeno de la desinformación o de la mentira potenciada por la irrupción hace apenas una década de las redes sociales, me parece que es importante contextualizar algo. La mentira como fenómeno es tan vieja como la política, ha existido desde que el hombre hace política. Claro, nunca había tenido este efecto potencializador y eventualmente disruptivo como el que hoy proporcionan las redes sociales y el Internet, la difusión cada vez mayor del Internet. El fenómeno de las así llamadas también fake news no es un fenómeno nuevo. 2016 puede decirse que fue el año en el que con el Brexit, con el plebiscito de la paz en Colombia, con las elecciones en Estados Unidos, este se volvió un foco de atención de todas las autoridades electorales y de todos quienes reflexionan en torno a este auténtico desafío para la democracia. Afortunadamente, en 2018, el INE se preparó muy bien para poder enfrentar este fenómeno de cara a las elecciones presidenciales, al grado de que la experiencia que se construyó, los ejercicios que se pusieron en práctica, hoy en día constituyen un auténtico modelo a nivel mundial. Yo te diría que hay dos grandes modelos. Uno, al que se le llama modelo francés y que apuesta más bien a la criminalización de la desinformación, quien disemina noticias falsas, a las redes que no bajan esas noticias falsas en tiempo oportuno, etcétera. Y otro modelo que es el modelo mexicano, que es un modelo que apuesta más bien a combatir la desinformación con información, muy asertiva, muy puntual, oportuna y que aproveche las mismas redes sociales, las plataformas a través de las cuales la desinformación cunde para combatir este fenómeno. Se trata de un fenómeno que fue eficaz, muy efectivo en 2018, pero que por supuesto, por ser algo dinámico, implica estar muy atentos y actualizarnos permanentemente. Yo te diría que hay tres ejes para poder avanzar en este fenómeno de cara a las elecciones del 21. Uno es información oportuna, asertiva, muy pedagógica de parte de la autoridad electoral. El INE tiene que convertirse en una especie de agencia de información y de explicación. Cierto, sí. Segundo, la alianza con las redes sociales, con las plataformas de redes sociales, para poder identificar y combatir eficazmente, puntualmente una noticia que sea disruptiva. Y tercero, pues los ejercicios de verificación como Verificado 2018, te acordarás en su momento, que son ejercicios de la sociedad civil que contribuyen a evidenciar y a desmentir, digámoslo así, las noticias falsas. Por el otro lado está la realidad de la pandemia COVID-19 que afecta a todos los ámbitos de la vida social. Por eso es muy importante que el INE pueda, en las elecciones de Coahuila y de Hidalgo que llevaremos a cabo, ese es nuestro propósito, en octubre de este año, que como sabes fueron pospuestas, que se convierta en una especie de banco de pruebas de todas las medidas de sanitización, de higiene, de salud que estaremos instrumentando, para que el próximo año las elecciones no se conviertan en un punto de inflexión y no contrapongan el derecho político, los derechos políticos de participación con el derecho a la salud. Afortunadamente ha habido ejercicios en muchos países del mundo
prácticas buenas y malas que nos tienen que retroalimentar para poder hacer de las elecciones, déjame decirlo así, una fiesta democrática que no se convierta en un punto de inflexión de contagio, digámoslo así, de este bicho, el COVID-19, que llegó lamentablemente para quedarse y con el que tenemos que contemporizar sin perder ni un ápice en términos de las libertades democráticas que hemos ganado, ¿no? Totalmente. Lorenzo, regresando al tema de las redes sociales, me parece un tema muy importante. El INE es muy activo y lo hace muy bien. ¿Se pueden regular de alguna manera las redes sociales desde lo electoral? Hemos visto, por ejemplo, que en estos tiempos de COVID, relacionando los dos temas, pues muchos políticos han utilizado estas redes aprovechando pues la desgracia un poco como medio de propaganda y pues ahí llevar agua a su molino. Sabemos que el INE incluso ya impuso algunas sanciones. ¿Cómo prevén llevar a cabo este tsunami que de repente ocurre y que puede rebasar a cualquiera? Sin duda. Creo que hay que tener mucho cuidado, Gaby, hasta dónde se regula el mundo de las redes sociales, porque puedes correr el riesgo, y eso es lo que les pasó a los franceses. Los franceses fueron, te decía, por una lógica de criminalización incluso. Se comete un delito, no solamente una falta administrativa, un delito, si utilizas las redes sociales para difundir desinformación o mentiras, para decirlo en pocas palabras. Y la verdad, lo que ha pasado en Francia ha sido un fracaso. Regular las redes sociales me parece que es una pretensión que si no se toma con cautela puede llevarte al mundo de los buenos deseos que choca con el mundo de la realidad. ¿Cómo puede regular algo desde México que eventualmente está ocurriendo desde el otro lado del mundo? Entonces, yo creo que hay ciertas fronteras, no digo que se tenga que sea la ley de la selva las redes sociales, ¿no? Pero creo que hay ciertas fronteras que tenemos que tener cuidado de cubrir, pero no de rebasar. Y me explico, es esencialmente el tema del dinero. Estamos viendo cómo en el mundo, en las elecciones, está habiendo una especie de transferencia de los gastos de los medios de comunicación tradicionales hacia las redes sociales. Y afortunadamente, gracias a los convenios que hemos suscrito con Facebook, con Google y con Twitter, los grandes, digamos, los gestores de las plataformas, toda la información del gasto que se realiza en ellas nos está siendo proporcionado de manera puntual y oportuna para poder identificar, rastrearlo y eventualmente sancionarlo si proviene de fuentes ilegales. Y por otro lado, creo que, y hasta ahí hemos llegado, a imputar responsabilidades cuando hay certeza de quién es el responsable o el titular de una red social. Si tú tienes una cuenta de Facebook, de Google o de lo que sea, o de YouTube, de una campaña electoral y sabes que esa cuenta es una cuenta oficial registrada, entonces pues lo que ocurra ahí claramente puedes fiscalizarlo, no solo en términos financieros, sino también en términos de cumplir con los límites que la propia ley establece a quien realiza actos de campaña, las cuentas de los partidos políticos, de las y los candidatos, etcétera. Eso sí vale la pena, lo estamos haciendo, lo hemos hecho, seguir adelante. Tú mencionabas un caso, la verdad, lamentable, de una serie de funcionarios públicos pues que consideraron que era algo, y la generosidad en estos casos siempre se agradece, que era algo muy bueno repartir geles, cubrebocas y otros insumos a la gente que más lo necesita, pero también consideraron que era una buena idea publicitarlo, subirlo a sus redes, difundirlo. Y yo ponerle la etiqueta con su nombre casi con el 2021, ¿no? Yo lo que digo cuando porque se me han acercado, me han hablado diputadas, diputados, funcionarios, oye, ¿y qué puedo hacer? Si quieres ser generoso, sélo, pero no necesitas ponerle ni tu nombre, ni publicitarlo a redes sociales, ni demás, porque eso puede implicar que estés transgrediendo la prohibición de la Constitución que prohíbe, ¿no?, en el artículo 134, la propaganda gubernamental personalizada. El Tribunal Electoral, nosotros emitimos una serie de medidas cautelares, como señalabas desde el INE. El Tribunal Electoral consideró que eso era competencia de los soples, pero eso no significa que esté permitido. Hay quien dijo, bueno, el Tribunal Electoral nos dio luz verde. No, el Tribunal Electoral dijo que eso le corresponde a los órganos electorales locales, y nosotros, como cabeza del Sistema Nacional Electoral, como rector de ese sistema, pues estaremos muy atentos de que no se permita que haya algún funcionario público, el que sea, del partido que sea, que quiera beneficiarse pues, de la necesidad de la gente en algo que debería ser una preocupación de todos y no algo que se busque
o que se pretenda utilizar para un beneficio político, por supuesto, ¿no? Totalmente, Lorenzo. Y es que tú lo sabes, hoy los trending topics se han convertido en un banner comercial muy importante, en un aparato incluso propagandístico, pues muy valioso. Por eso todos quieren ser trending topic. ¿Te parece si hacemos una muy breve pausa y regresamos para platicar? Porque el INE también ha sido objeto de campañas orquestadas en estas redes sociales y bueno, justamente ustedes cómo las atacan aparte de la información. Regresamos y me lo comentas. Claro que sí, encantado, claro. Gracias, Lorenzo. Vamos a hacer una muy breve pausa en Debate 22. Sigan la conversación a través de las redes sociales que aparecen permanentemente en la pantalla. Hashtag Debate 22. Ya volvemos. En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias, ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Con Agua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. Ya estamos de regreso en Debate 22. Soy Gaby Tlaseca. Sigan la conversación a través del hashtag Debate 22. Estamos platicando con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Lorenzo, te decía antes de irnos a esta pausa que en las benditas o malditas redes sociales, el INE ha sido objeto de muchos ataques y ustedes lo han hecho muy bien. ¿Cómo bajaron ese balón? Porque a veces que descaradamente se ven los ataques orquestados. Bueno, a ver, Gaby, ha habido muchos ataques, es cierto, históricamente, pero también es cierto que ha habido también muchas voces, digámoslo así, defendiendo al instituto. Yo creo que nosotros tenemos que ser suficientemente hábiles, digámoslo así, y no caer en esa lógica que pretende, lo que te decía hace un rato, colocarnos como si fuéramos una de las partes en contienda en la arena política. Nosotros estamos por encima, de hecho somos los árbitros de la política, pero no es un asunto sencillo. Porque efectivamente, las redes tienen una potencialidad y una penetración muy importante. Yo creo que una autoridad electoral no puede, una autoridad en general, y más una autoridad electoral, no puede desentenderse de lo que pasa en las redes, pero tiene que utilizar las redes, es como una especie de juego de judo. Es decir, cuando hay una manera de colocarte incluso negativamente como un hashtag o como un trending topic o qué sé yo, creo que la autoridad electoral tiene que aprovechar esa discusión pública para tratar de insertar mensajes muy asertivos, precisamente generando información sobre qué hacemos y demás. Te pongo un ejemplo. Un lugar común. El INE cuesta mucho. El INE es la autoridad más cara del mundo. No es cierto que sea la más cara del mundo, pero también lo que sí es cierto es que ninguna autoridad electoral en el mundo hace lo que hace el INE. Por ejemplo, esta transmisión, Gaby, tú lo sabes bien, está siendo monitoreada por el INE. ¿Cuántas autoridades, porque así lo mandata la Constitución, cuántas autoridades electorales en el mundo monitorean la radio y la televisión? Ninguna. Entonces, cuando ocurre eso, el INE tiene que jugar judo y decir, bueno, si es un tema, ¿por qué no avanzamos hacia el abaratamiento de las elecciones? El INE ha propuesto desde hace mucho tiempo que avancemos hacia el uso de modalidades electrónicas de votación, que en muchos casos han demostrado gran seguridad para poder garantizar la libertad y la confianza del voto y la confianza de los resultados. Bueno, el problema es que los actores políticos no quieren. O, por ejemplo, cuando un diputado muy célebre nos dice es que en todo el mundo las autoridades electorales dan resultados la misma noche de la elección y en el INE eso ocurre hasta 3 días después. Bueno, aprovechar esa nota que es sin duda negativa para decir, bueno, no necesariamente es así. Todas las todas las jornadas electorales, el INE da los resultados oportunamente. Cierto, no son los definitivos, pero porque la ley dice que se hacen los cómputos 3 días después. Me explico, es un juego en el que el INE no tiene que engancharse porque entonces te colocas en donde te quieren poner y se trata de aprovechar las propias redes sociales para tratar de generar no polémica, no debate, porque el INE no debate con los actores políticos, pero sí aprovechar esos esfuerzos de desprestigio para colocar el mensaje institucional. Es decir, las redes llegaron, benditas o malditas, ¿no? Creo que depende de cómo te va, perdón el coloquialismo, cómo te va en la feria
para que digas que son benditas o son malditas. Y de hecho ya hemos visto muchos que dicen que son benditas y luego dicen que son malditas. Es decir, las redes son lo que son. Son un espacio que puede ser muy provechoso y enriquecedor para la democracia, pero también son un espacio en donde pueden germinar las peores pulsiones antidemocráticas. Entonces se trata de aprovechar, pero llegaron para quedarse. Entonces aquí se trata, Claro. digámoslo así, de cómo hacemos que las redes le sean funcionales a la discusión democrática y a la recreación de la democracia misma, ¿no? Claro, aprovecharlas como bien dices, pero bueno, quiero citar este caso porque hace una semana, Lorenzo, se estuvo difundiendo una fake news en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, donde aseguraban que un sobrino tuyo vivía con lujos en Los Ángeles, California, Estados Unidos, pero que en realidad cuando uno hacía la verificación que todos tendríamos que hacer antes de compartir, bueno, pues resultaba que era un actor de la serie de The Office, ¿no? John Krasinski, que nada tenía que ver contigo. A ver, platícanos. Bueno, ese es un múltiple ejemplo, un eje tal vez de los más recientes, justamente de lo que estábamos platicando, Gaby. Yo me enteré del caso precisamente porque Associated Press, esta agencia de comunicación que tiene una presencia global, en su capítulo de México, pues ha empujado un ejercicio de desmentido, de verificación, ¿no? De lo que se conoce en el ámbito de la desinformación como fact-checking, chequeo de las noticias. Y obviamente, pues puso de inmediato pues, que eso se trataba de una noticia falsa. Lo que llama la atención, Gaby, es que esa noticia que nació en México, que se creó en Tamaulipas, está claramente identificado quién es el autor de esa noticia falsa, que tiene claramente una militancia y una cercanía política como la tenemos todos, y eso se vale, ¿no? Pues aprovechó, solo que por lo visto lo hizo muy mal, porque agarró a un personaje muy conocido, ¿no? Como dices, un actor de Hollywood, para montar esta historia. Y por cierto, hermana tengo, sí, sobrinos tengo, sí, no viven en Los Ángeles, no, y mucho menos, pues han utilizado, como decía esa noticia, helicópteros pagados por el INE para ir a sus clases de actuación. Hasta ridículo resulta y excesivo resulta el drama, pero lo curioso es que muchos se lo creyeron. Y creo que apuntas en algo que es importantísimo. ¿Cuál sería el escenario ideal? Por supuesto que nadie dijera mentiras, pero bueno, ese señor pues es un mentiroso y creyó que iba a hacerle un favor a su causa política inventando esa fake news. Pero más allá de eso, yo creo que tendremos que apuntar a una ciudadanía auténticamente comprometida con la democracia, que no esté esperando a ver si alguien más le verifica o no el hecho. Tú lo decías bien, un ciudadano, digámoslo así, esto que algunos ya están llamando la ciudadanía digital en clave democrática, implicaría que cualquier persona que tiene contacto con alguna noticia, primero la verifica antes de potencializarla y replicarla. Pero creo que eso hacia allí tendrán que caminarse los esfuerzos de construcción de una auténtica cultura democrática en el ámbito digital, ¿no? Pero creo que es un ejemplo muy, muy propicio y como ese, mira, si te digo cuántos sobrinos me han salido, cuántas inventos he tenido, mira, esa es déjame decírtelo así, es algo a los que todos los que estamos sujetos al escrutinio público estamos expuestos y algo que no es agradable sin lugar a dudas, que te inventen mentiras, pero bueno, pues un día puedo escribir un libro de las mentiras que se han inventado en contra del INE y en contra de mi persona, pero yo creo que aquí de lo que se trata es de pasarles por encima y cumplir con nuestra tarea. Si te enganchas en eso, imagínate el INE teniendo que contestar todas las noticias falsas. Yo creo que hay que ser muy asertivos, es lo que te digo, ser estratégicos y utilizar las redes a favor de la democracia y a favor de la fortaleza de las instituciones, ¿no? Y yo creo que con eso nos quedamos. Lorenzo Córdoba, muchísimas gracias por esta conversación. Siempre falta tiempo para platicar contigo de una manera amena, por supuesto, y puntual como lo has hecho. Te agradecemos muchísimo esta conversación. Ni me digas, Gaby, siempre un placer. Vamos a las elecciones más grandes de la historia y la disposición nuestra es poder aprovechar espacios privilegiados como este que me ofreciste en esta ocasión para seguir construyendo democracia. Los medios tienen un rol fundamental en esa tarea y desde este punto de vista las alianzas como esta son fundamentales. Gracias de verdad, Gaby. Gracias, Lorenzo. Muy buenas noches. Habrá más oportunidades y, bueno, extraordinario arranque para el 2021 por el bien, como tú lo has apuntado, de México y de todos. Gracias. Gracias a ti.
Bueno, así cerramos esta charla con Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Seguimos, por supuesto, sus comentarios a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y, por supuesto, el hashtag Debate22. Soy Gaby Tlaseca. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Los espero el próximo martes, ya saben, 9 de la noche, aquí en Debate 22.